presentado por GTC Mujer. Bienvenidos a un episodio más de Republicast. Hoy tenemos el gusto, el agrado, el privilegio de tener como invitada Carol Ríos de Rodríguez. Carol es presidenta y fundadora del Instituto Fe y Libertad, profesora de análisis económico de la política, desarrollo económico e historia, además de fiduciaria de la Universidad Francisco Marroquín, entre otras muchas cosas, porque aquí su hoja de vida es bastante larga. Pero, hoy nos trae su libro más reciente, titulado La corrupción bajo una nueva lupa, del que vamos a hablar, pues espero, bastante, pero de otros temas. Bienvenida. También nos acompaña Richie González y el editor de Empresa de República, Marco Suárez. Bienvenida. Muchas gracias. Este es un podcast, no es una entrevista, por favor, con toda la confianza, toda la soltura, tengamos una conversación. Quiero empezar a proponer un tema. Empecemos con el libro. La corrupción bajo una nueva lupa. En tu libro tú dices que la corrupción es un problema estructural y no necesariamente ético. Yo soy fan de ese tema, así que por favor. Bueno, sí, el libro la verdad es que surge como una revisión de un libro previo que había escrito Alejandro Chafuen y Eugenio Guzmán en 1997, donde ellos cotejaban índices de la libertad económica con índices de percepción de corrupción. Y queríamos actualizar la data y traerlo, digamos, a la actualidad, dado la relevancia que tiene la corrupción en Guatemala. Y la verdad es que salió un libro muy distinto del de Eugenio y Alejandro por muchas razones, pero sí tiene su parte econométrica y una parte de análisis de las decisiones públicas, que en inglés se llama public choice. Y lo que pensamos aportar es como un enfoque técnico, un poco objetivo, despolitizar y no sé, como que hay mucha emoción y mucho alarde alrededor de la corrupción y tratar de regresarnos a un discurso un poco más científico. Sí. Claro, leyendo tu libro, uno llega a la conclusión, o al menos eso es lo que parecéis transmitir, que los instrumentos econométricos no son suficientes. Así es. Y así seguirá siendo por un cierto tiempo, ¿no? Que lo único que vamos a poder medir es la percepción de la corrupción. ¿Es eso lo que habéis querido decir? Pues sí, ese es uno de los mensajes, ¿no? Que tal vez muchos de los modelos que se han utilizado para medir la corrupción no son del todo adecuados o no reflejan del todo la realidad. Lo que hacen los econometristas en este libro, que son David Casasola y José Gálvez, que hicieron un trabajo espectacular, es que agarraron índices que no se usan comúnmente. Agarraron un índice del Atlantic Council para ver temas de libertad política y económica, y luego agarraron el índice de percepción de corrupción del Banco Mundial y no el de Transparencia Internacional. Entonces se genera, pues puedes comparar un poco los resultados que obtienes de uno y otro, pero también trazar un poco los límites de desarrollar estos modelos econométricos. Y vamos a ver, ¿por qué es importante usar unos estudios y no otros? Porque la muestra es distinta. Es decir, como estamos hablando de percepción, a quienes el Banco Mundial consulta, por ejemplo, son muy distintos de los que Transparencia Internacional consulta. Podría ser eso, ¿verdad? Okay. Y lo bueno es que más o menos arroja los mismos resultados que otros estudios que han utilizado los índices de Transparencia Internacional. Entonces tú puedes decir, bueno, sí, efectivamente podemos concluir que a mayor libertad, más transparencia, digamos, entre menos discrecionalidad, poder burocrático, más transparencia. Y lo bueno de esta muestra de Atlantic Council es que contiene, pues evalúa muchísimos países a lo largo de muchos años. Entonces, en el pasado, pues cuando escribieron el libro Alejandro Chafuen y
y Eugenio Guzmán tenían 2 años para trabajar. Y Ahora no tenían tantos países claro. para poder hacer un estudio más completo. Una muestra mucho más grande, ¿no? Así es. En Molière, vivir bien y en armonía es solo el comienzo. Ubicación privilegiada, diseño de Valls y Alvarado Arquitectos, los mejores acabados se convierten en una inversión que trasciende. Agenda tu cita en moliere.com.gt. Sí, es un tema obviamente que está cargado por la percepción, ¿verdad? Creo que es complicado definir, o sea, yo creo que a eso va mi pregunta, tal vez la podemos discutir, es que ¿cómo podemos definir corrupción? Porque puede ser un tema bastante subjetivo, o sea, hay quienes pueden considerar que, por ejemplo, yo al momento de asumir como funcionario el contratar a mi amigo para que sea parte de mi equipo es corrupción. Hay quienes piensan que no. O sea, ¿cómo definimos la corrupción tomando en cuenta que es un concepto que creo que es muy volátil y cae casi que en la subjetividad de cada persona realmente hasta cierto punto? Bueno, yo me voy a atrever a hacer una confesión. Como no he leído el libro todavía, no sé si hay una definición, si ustedes proponen una definición, pero voy a aportar a la discusión. El problema con las percepciones es que es absolutamente subjetiva, ¿no? O sea, cada quien tiene una percepción distinta. No voy a recordar el famoso poema de Campoamor, pero la idea es esa, ¿verdad? Cada quien mira las cosas según el cristal con que las mira. Y, a ver, hablando de ese tema específico, yo creo que hay argumentos, no porque haya estudiado Derecho, pero hay argumentos a favor de contratar a personas cercanas a uno cuando uno asume por la confianza. Pero eso es un ejemplo. Pero es un buen ejemplo. Y hay argumentos en contra. No, absolutamente tiene que ser meritocrático, porque no importa quién esté ahí, tiene que hacer el papel que le corresponde según sus funciones. Hay argumentos para los dos. Entonces, hay cosas en las que se puede discutir si es corrupción. Y hay cosas en las que no se puede discutir. Si uno tocar un centavo del erario público a su cargo, definitivamente, y sobre todo para el bolsillo propio, eso es clarísimamente. Es como el fuera de juego en el fútbol. Eso es fuera de juego, no sé, ¿verdad? Además, yo sí he leído el libro y lo reseñé. No me acuerdo 100%, pero yo creo que incluso si entramos en este concepto de corrupción que queremos detallar más, incluso también se metía dentro de ese saco una figura como la extorsión. Sí, es un tema que de verdad se han escrito libros solo del tema de la definición. La mayoría de libros y de estudios ocupan la definición de transparencia internacional, que es, aquí la tengo escrita, abuso del poder encomendado para provecho privado, que también es una definición así que es bastante ambigua. amplia. Y luego, pues, extorsión, nepotismo, hay muchas diferentes formas. Tráfico de influencias también. Tráfico de influencias, sí. Y el problema es que un corrupto, bueno, vamos a ver, es muy difícil conseguir una medición directa porque es una actividad ilícita que ocurre un poco bajo la mesa y que las personas nunca te van a confesar en privado, entonces, ni en público. Entonces, es algo que la medición se ha hecho de una forma por proxy, ¿verdad? Tratando de medir cómo diferentes elementos de la economía y cómo posiblemente hay transacciones que no se registran. Esa es, a ver, qué bueno que lo mencionan, porque a partir del 2015, para poner una fecha, pero todos sabemos qué ocurrió en el 2015 y los siguientes 3, 4 años y un poquito más. A partir del 2015, los guatemaltecos nos enteramos de grandes casos de corrupción. Uno regional, Odebrecht, pero nos enteramos de esos casos. Se presentaron acciones, se realizaron capturas de personajes de alto perfil, se persiguió indistintamente, quiero decir, bien, pero también mal, se excedió.
a personajes que nunca pensamos posible. Entonces, la percepción es que hubo corrupción, pero que se estaba actuando en contra de la corrupción. Sí. Bueno, saltémonos 10 años y 2025. No hay casos presentados de corrupción. Sí, no hay casos presentados de corrupción. Es más, los que hay, por una u otra razón, se están cayendo. Pero la percepción es que hay menos corrupción. A pesar, porque seguro hay que investigar, ¿no? Entonces, expliquemos eso. ¿Por qué ahora que no porque no se esté dando, es porque no hay casos? Y si no hay casos, entonces, ¿qué? ¿No hay corrupción? Yo creo que no. Yo creo que tiene un poco que ver con a veces tiene un poco que ver la percepción con los resultados de la acción, digamos, de Muy quien bien. está en el poder. Porque, por ejemplo, pongamos por ejemplo, el gobierno de Yamatei. Realmente, si uno revisa, y no estoy hablando de temas de percepción, sino a través de métricas y resultados objetivos del gobierno de Yamatei, fue un gobierno bastante mediocre. La verdad que hizo muy poco. O sea, no fue particularmente, digamos, proactivo en resolver muchos de los problemas que tiene el país. Y claramente, entonces, es que, o sea, sumar 2 más 2 siempre es 4. O sea, ¿qué hicieron 4 años? Si le preguntas a un abogado, no. ¿Ah? Si le preguntas a un abogado, Bueno, no. Sí, probablemente no. Pero el tema es de que obviamente hubo durante el gobierno de Yamatei muchísimo ruido de supuestos casos que, como bien decís, no están realmente ahí. O sea, muchos de ellos tal vez han caído. Pero digamos que mediáticamente se discutió mucho sobre cosas que sucedían en el gobierno de Yamatei que indicaban que habían temas de corrupción sucediendo debajo de la mesa. Pero no hay manera de confirmar, o sea, no hay manera objetiva de confirmar eso realmente. La actividad económica. Entonces, me encantaría conocer ese ángulo. A ver, comparando la actividad económica de 2015, en donde pasó esto, y ahora, guardando las distancias por el tamaño de la economía, ¿cómo se compara, por ejemplo? Bueno, la actividad económica y yo quería, sí, ¿verdad? Y podemos ver el tamaño del mercado informal en Guatemala. La informalidad muchas veces obedece o está vinculada con temas de corrupción, ¿verdad? Y se habla incluso de una corrupción que te permite o que te ayuda a sacar adelante tu negocio, que es casi que involuntaria. Yo pago la mordida, yo hago lo que me pide el agente, el burócrata, Claro. porque tengo que comer, ¿verdad? Sí. Tengo que trabajar. Entonces, esa es una forma de corrupción. Y otras son las corrupciones al nivel de Odebrecht, ¿verdad? Que ya son, que nosotros, por cierto, reseñamos el caso por el impacto que tiene a nivel latinoamericano, que tenían hasta un despacho dentro de la multinacional Dedicado para trabajar con ¿cómo se llamaba? todos los gobiernos. Operaciones especiales, algo así. Sí, División de Operaciones Estructuradas. Estructuradas. Sí, pero una cosa que me llamó la atención de lo que ustedes decían sobre la percepción de corrupción, yo creo que en Guatemala se ha gestado una narrativa que no abordamos en el libro porque el libro es como más técnico, pero Claro. desde el 2015 la idea es, la corrupción es un problema muy grave, ¿verdad? En Guatemala, y que queremos gobiernos limpios, puros, ¿verdad? Se acuñó ese término que a mí me parece muy dañino, que es el pacto de corruptos, que agrupa a mucha gente tal vez muy disímil dentro de antojadizamente. esta etiqueta, muy antojadizamente, ¿verdad? Entonces, quizá parte de la razón por la cual ahorita no se suena tanto es porque elegimos a un presidente que navegó con la bandera de anticorrupción, ¿verdad? Lo mismo que Jimmy Morales, y que de alguna forma se hacían ver como los que iban a luchar en contra de ella. Y ahí regresamos al tema de lo estructural, porque al final las estructuras alientan a prácticas corruptas dentro del gobierno. Entonces, este mismo gobierno no se va a poder librar de muchos de los fenómenos que también plagaron a Yamatei, a Morales y a los anteriores. Pero sí hay una diferencia entre en arcas abiertas hasta el justo peca. Eso. Esa es una posibilidad. Y la otra es el afán
la necesidad imperiosa de llegar al poder para robar. Claro. Y hemos tenido los dos, ¿no? Yo creo que sí hemos tenido gobernantes que se han dedicado su vida o buena parte de su vida a alcanzar posiciones de poder. A ver, si no para robar específicamente, este negocio lo tengo pensado hace 20 años, pero iban con todas las intenciones. Por supuesto. Sí, y acaban de salir del poder. A eso me refiero. No, y creo que era un poco lo que mencionaba antes, ¿verdad? A veces no hay como una confirmación, digamos, tácita de que eso realmente sucedió. Pero, por ejemplo, porque también muchas veces pensamos de que sí, corrupción, pero no entendemos cómo funciona realmente. Generalmente la corrupción no es literalmente que viene un ministro o viene un presidente y tiene una cuenta que es la cuenta del Estado y se transfiere el dinero a la suya. O sea, no, tampoco es tan así, pero digamos que... Ya no. En algún momento fue. En algún momento sí. Pero, por ejemplo, en el tema de la construcción, que es algo que creo yo es uno de los puntos más notables de que en efecto han habido instancias de corrupción, y es que, por ejemplo, te contratan una obra o le das una obra a tu amigo o una empresa de cartón que al final es tuya, pero tiene otro representante legal, la sobrevalúas y encima de todo ni la terminas, la dejas a medias. ¿Cuántas? Nosotros, de hecho, pues República sacó hace 1 año y medio, tal vez 2 años, un documental sobre la corrupción en el desarrollo de infraestructura en Guatemala, y son obras de millones de quetzales que ni siquiera se empezaron, pusieron un tubo, pusieron alguna columna y ahí la dejaron. Y digamos que hay constancia de que se hicieron los pagos a las empresas. Por supuesto, o sea, el avance financiero. Eso es así descaradamente robar. Eso es robar. Porque te están pagando por algo que no hiciste. Pero regresamos entonces a la definición de corrupción, ¿no? Yo también tengo una inquietud más general, y es que está claro que son fundamentales las características estructurales para la corrupción. Tenemos la cuestión de los bajos ingresos, tenemos la cuestión de la informalidad, etcétera. Pero yo, y no sé, Carol, si compartes mi visión, pero yo me niego a creer que un guatemalteco, por naturaleza, sea más corrupto que un sueco. Exacto. O si me voy a Europa, poner entre Europa del Sur un español, que se dice muchas veces, los españoles son más corruptos, y la gente en Escandinavia no lo es, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente en Suecia, naturalmente que hay corruptos. Y si pueden, roban. Lo hacen, ¿no? Pero hay un sistema, hay un sistema judicial, hay un derecho que funciona y que no funciona en países como Guatemala, incluso en países como España. ¿Cómo lo ves esto? Yo estoy muy de acuerdo contigo, y se nota mucho con los migrantes guatemaltecos que cuando pasan la frontera, pues ya no tiran su basura por la ventana del carro, ya se ponen el cinturón en el carro. Las regulaciones, ¿verdad? La certeza del castigo y la claridad también de las normas es muy importante para el combate de la corrupción. O sea, yo también me resisto a pensar de que esto es un tema cultural. Yo creo que es un problema nuevamente de cómo se entrelazan ese sector económico con el sector político, y esa falta de reglas claras del juego y un poco de controles a la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Mencionaste algo que para mí es fundamental, de nuevo mi deformación jurídica. Hablamos de Estado de Derecho, de régimen de legalidad, pero hay un término que yo lo prefiero sobre los otros dos, que es certeza de castigo. Es posible, la pregunta es difícil, discutamos, a lo mejor no espero que la respondas. ¿Es posible luchar contra la corrupción, ya sea estructural, ya sea una carencia moral, en fin, en un país que tiene altísimos índices de impunidad? Definitivamente ese es un factor importante para el combate a la corrupción, ¿verdad? Claro. Se han ensayado muchísimo. Esa es una de las preguntas que hacemos en el libro y que no queda resuelta, pero ya Transparencia Internacional lleva 20 años de estar generando cifras. Llevamos 20 años de estar estudiando el fenómeno. ¿Por qué no han habido mejoras, verdad? Y por qué políticas como
el tratar de avergonzar a las personas que han sido corruptas, el encarcelar a expresidentes, no resuelve el problema, Claro. ¿verdad? Porque parte de lo que uno quisiera es, bueno, este va a ser el chivo expiatorio que lo vamos a meter a la cárcel y ya Sí. eso va a evitar que otras personas cometan crímenes. Yo creo que tiene que ver con precisamente que hay posibilidad e impunidad. Sí, totalmente. Es un tema, como muchos de los problemas que al final hay en el país, es un tema de la falta de autoridad real, en mi percepción, que existe del Estado. Porque, a ver, y se repiten bastantes cosas. Es, por ejemplo, la misma razón por la cual si tú vas al Valle de Polochic o vas a muchas comunidades en el Altiplano o en el Corredor Seco, no existe no existen servicios públicos de ningún tipo, no hay caminos, porque Estado. exactamente, es que ese es el punto. El Estado de Guatemala no existe en buena parte del área geográfica que cubre el país, porque no tiene, y pues por lo mismo que no existe, no tiene autoridad en esos lugares, y creo que esa debilidad se refleja también, digamos, ya acercándolo un poquito más a la capital, que es el centro político del país. Tampoco existe una autoridad del Estado para hacer cumplir la ley, porque tenemos un Estado sumamente débil. Yo sí, creo que se necesita un Estado fuerte, pequeño, pero Sí. fuerte. Pero en este caso yo trato de ser optimista, pero en este caso soy más bien pesimista. Yo creo que por diseño, por desdén, las instituciones que tenemos hoy están así. Pero yo sí creo que es algo individualista, al fin que soy, es algo personal. Si bien en arcas abiertas hasta el justo peca, reza el refrán, yo creo que con una base moral sólida, eso no pasa. Y entonces no sé qué sucede si cierto tipo de personas con esas características, son las que acceden a puestos públicos, o sin importar cómo son, al acceder a puestos públicos se convierten en lo que paran siendo. No lo sé. El poder político atrae a ciertas personas. Probablemente. Precisamente, que eso se llama la ley de Gresham aplicada a la política, ¿no? Que pues atrae a ciertas personas. Pero yo quería hacer un comentario por lo que tú decías de que es al final algo individual y que comentaban ustedes al principio sobre la ética, y el Instituto Fe y Libertad obviamente está interesado en la ética. Este libro en particular se enfoca en los elementos económicos y políticos de la corrupción, pero sabemos que existe otro abordaje, digamos, más filosófico, teológico, ético, de la corrupción que también era parte original de nuestra propuesta de estudio. Al final, por haberlo trabajado con el Atlantic Council, ya no lo hicimos, pero existen, por ejemplo, encíclicas, una gran cantidad de materiales que se pueden estudiar, inclusive el trabajo del Papa Francisco en este tema, ¿verdad? Se puede estudiar, que ameritaría, digamos, un complemento a este libro desde la perspectiva ética. Sí. Yo siempre que se habla de la perspectiva ética también creo que hay que hablar de educación, porque al final es una cuestión de educación. Sí. Las conclusiones de este libro son más de, en vez de estar, no lo decimos así tan abiertamente, pero en vez de estar tratando de castigar, de encarcelar, ¿por qué no solo liberalizamos la economía, nos volvemos una república más, con un gobierno más limitado, desregulamos, etcétera? Y ya con hacer todo eso, las oportunidades de corrupción se van a desvanecer, ¿verdad? Pues es ese metamercado de corrupción que queremos eliminar. Sí, es lo que decías antes de un Estado fuerte. Yo creo que más que un Estado fuerte es un Estado ágil, un Estado que funcione. Y esto no es el caso ahora mismo en Guatemala. Para que sea ágil necesita ser más pequeño. Sí, exacto. Yo creo que justamente es lo que dice, lo definiste bien, Ale. O sea, es un Estado probablemente con bastantes menos funciones de las que tiene ahora, pero con funciones que sí va a cumplir bien. Digamos que las funciones básicas que sí tenga, sea fuerte y capaz de cumplirlas, porque de nada sirve que hagan 10,000 cosas, 10 más. O sea, particularmente el Estado de Guatemala es
hace bastantes cosas o trata de hacer bastantes cosas como si fuéramos nosotros Suecia. No lo somos. Y creo que eso sí es buena parte del problema, porque también ahí se va, digamos, la facilidad de disipar los fondos para ir robando o haciendo malversación de fondos de poquito en poquito en distintas instituciones, pero cuando miraste, acaparó tal vez casi hasta el 20-30% de algún presupuesto ministerial. Ahorita que mencionaste porcentajes, ineludiblemente tengo que hablar de esto. El presidente Arévalo en campaña dijo, mejor dicho, que el 40%, no sé de dónde sacó ese porcentaje, pero él lo dijo, que el 40% del presupuesto de la nación se iba en corrupción. Lo dijo, está grabado. Acto seguido, aumenta ostensiblemente el presupuesto. Y la percepción de corrupción ha bajado. ¿Y entonces qué pasó? O dijo mentiras, dijo pamplinas, o ahora está ocurriendo una corrupción igual o más o mayor que antes, pero simplemente no nos enteramos. ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál es? Sí. De veras que quiero una respuesta, una propuesta de respuesta. ¿Eran babosas de campaña? Sí, o sea, es que ese es el tema. La corrupción es un tema de percepción. Y como bien mencionabas, tenemos un presidente que corrió con una bandera anticorrupción y fue lo que le sirvió realmente para ganar las elecciones. Yo creo que realmente no hay que perderse mucho en analizarlo. Creo que fue una afirmación que él hizo sin mayor profundidad, simplemente la hizo porque le convenía hacer. Dijo, la corrupción es el alimento de la miseria. Sí, también. O sea, al final es un tema, es por eso lo mismo y también creo que en buena medida es parte de lo muy positivo de que existan trabajos más técnicos como este para hablar sobre corrupción, porque en Guatemala sí se ha convertido en un buzzword, Y se politizó. Sí, politizó el tema. Entonces tú no puedes atacar a un presidente que se dice anticorrupción de corrupción. Y yo te pongo otro. Yo creo que la inacción que vemos, ¿verdad? Porque mucho de lo que estamos viendo ahora es parálisis institucional, un poco en parte por ese afán de no caer en corrupción. Eso también, al final, esa ineficiencia también es corrupta, porque tienen que cumplir con la provisión de ciertos servicios que están incumpliendo. Entonces, ese es el tipo de discusiones que nosotros quisiéramos generar, ¿verdad? Y que sean unas discusiones más técnicas y menos apasionadas. Un alto índice de corrupción, vamos a decir correctamente, percepción de corrupción, porque no lo podemos medir tal cual. Cuando los índices son altos, ¿cómo va? Si pudiéramos hacer una gráfica, índice de corrupción, percepción de corrupción y actividad económica, ¿cómo van? Bueno, no necesariamente se corresponde, digamos. No necesariamente podemos decir que los países más ricos o los que tienen un mayor nivel de vida son los menos corruptos, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que los países que van mejor en el índice de libertad económica, porque tienen también otras libertades civiles y políticas, sí tienden a tener unos índices de transparencia mayor. Y de percepción también, digamos. Y de percepción también, sí. Yo creo que en Guatemala también tenemos a ser bastante negativos respecto. A mí me inquieta esto también, la percepción de corrupción en Costa Rica vis-a-vis la percepción de corrupción en Guatemala, porque es verdad, muchas veces decimos, este ha sido el peor presidente de toda la historia de Guatemala. Luego viene otro y decimos, este ha sido el peor presidente y él ha sido el más corrupto. Entonces se retroalimenta esta sensación de que Guatemala es el país más corrupto de Centroamérica, que la corrupción es el principal problema de los guatemaltecos. Y cuando llegas y los encuestas, pues efectivamente te arrojan ese resultado. Ese es un dato interesante. Yo recuerdo, porque ya tengo algunos añitos más que algunos aquí, yo recuerdo que las encuestas previas
previas, digo, al año electoral, las preparatorias, pues, o incluso a inicios. Ahora es difícil porque como se modificó el calendario, pero recuerdo que antes serían como en enero o febrero esas encuestas del año electoral. ¿Cuáles son los problemas que a usted le aquejan? Y siempre las encuestadoras la dividen a nivel nacional, a nivel departamental y local, ¿no? La corrupción aparecía en quinto, sexto, séptimo. Muy cierto. El problema era falta de trabajo, inseguridad, no sé, tal vez salida de infraestructura, la preocupación del día a día de la gente. Sí. Pero en buena medida la realidad, pero también la narrativa tendenciosa elevó a que la corrupción es el principal problema. Y la gente sigue sin trabajo con los mismos problemas de antes, ¿no? Sí, cierto. O sea, yo creo que nuevamente más parece ser un tema de o sea, porque todas esas razones, digamos, la falta de trabajo, la infraestructura pobre, a veces creo que desde esa perspectiva se explica como una consecuencia de la corrupción. Sí. Entonces, tal vez por eso cuando se habla de los problemas ya puntualmente la corrupción no se menciona, pero si ya tal vez te empezás a discutir, probablemente en la idiosincrasia del guatemalteco promedio sí va a llegar a la conclusión de que ese problema se dio a raíz de que tenemos un sistema pues corrupto o que no funciona. Yo la semana pasada me sorprendió bastante, la verdad. Estaba platicando en un evento que tuvimos con un empresario guatemalteco que tendrá unos sus 65 años, calculo yo, no estoy tan seguro, pero él me dice, mira, yo toda la vida no he esperado absolutamente nada del Estado guatemalteco y me voy a morir sin esperar nada del Estado guatemalteco porque es un empresario con una empresa bastante grande y pues él me dice que el Estado jamás lo ha ayudado en absolutamente nada y solo realmente le ha dado más problemas de los que le ha Libertad quitado económica. y que él no espera absolutamente nada del Estado guatemalteco. Y yo creo que esa respuesta, más viniendo de alguien así, que quiera que no es un líder pues importante para el país, es muestra de eso, es muestra de que de que el tema es la consecuencia de lo que a veces pensamos como corrupción y es que es no sé si es inoperancia del Estado o que realmente, o el hecho de no tener carreteras, el hecho de que te piden 20,000 permisos para hacer cualquier cosa, ese tipo de cosas hace al final lo que afecta y que creo que sí está, digamos, muy metida en la definición que tenemos de corrupción. Sí, esa también es mi experiencia, porque cuando uno habla con un empresario o con una persona, con alguien, la gente, una persona ordinaria, normal, ¿no? No es como en otros países que dicen, bueno, pues la corrupción está en el número 3 o 4 o 5 de los problemas, ¿no? No, aquí la corrupción lo permea todo. O sea, cuando dicen tenemos una infraestructura muy deficiente, hay problemas de inseguridad, etcétera, 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 ¿no? No hace falta que digan corrupción, porque es que cuando lo explican, la primera frase es, claro, es que tenemos mucha corrupción, ¿no? Entonces que eso permea todo, todos los problemas, y ahí está la corrupción siempre presente. No está en un tercer o cuarto lugar o lo que sea, ¿no? Pero fíjate que hablemos de infraestructura. La falta de una infraestructura adecuada puede explicarse con corrupción, por supuesto. Sí. Ese es el caso del actual gobierno. Porque, como bien decías, la inacción de este gobierno por miedo a aquello nos tiene en la misma circunstancia de aquellos que eran corruptos. El resultado es lo mismo. Porque no hacen. De hecho, también no voy a mencionar el nombre porque no creo que le guste que lo cite cuando me dijo esto, pero yo tengo un amigo que su familia está en el sector de la construcción y durante mucho tiempo ellos han trabajado proyectos con el Estado y él me decía que básicamente me decía, vos, mira, te juro por Dios que al menos cuando hay un poco de corrupción hacen algo. Al menos ejecutan algo de obra. Ahorita que se están... Porque, y de hecho yo creo que existe, o él al menos me mencionaba que en el sector de la construcción, particularmente la construcción con el Estado, hay un consenso bastante general de que los contratos justamente no están saliendo, no se están ejecutando porque hay como un miedo de parte de las autoridades de otorgar contratos porque... Una parálisis. Sí, una parálisis por miedo a que no tenemos que repasar cuál ha sido la historia de la construcción, infraestructura pública y la corrupción en Guatemala, pero
digamos que hay cierta inacción y me decía, mira vos, o sea, antes, tal vez sí, hace 4 o 8 años había corrupción y probablemente algunas obras se quedaban así sin terminar y todo, pero habían otras que sí se hacían, al menos. Es un punto de vista, creo yo, interesante que ejemplifica cómo a veces uno puede pasar o sea, entre la percepción y la acción hay una brecha grande. Ahí se pueden identificar patrones de conducta o patrones de la estructura institucional de Guatemala para identificar más puntualmente espacios de corrupción, oportunidades de corrupción, pues como le llaman. Pues eso sería un interesante seguimiento, digamos, a este estudio, ¿verdad? Tratar de aterrizar a ciertos sectores económicos o sectores, digamos, de regulaciones. Sería muy interesante hacerlo. Yo creo que nosotros en el libro abordamos el tema desde más generalmente, ¿verdad? Y hablamos en términos más globales de un como metamercado de corrupción donde lo económico y lo político está tan entrelazado que realmente, y esa es una de las razones por las cuales las respuestas que damos a la corrupción han sido tan poco efectivas, porque la gente se reorganiza y tanto dentro del sector público como dentro del sector privado nos reorganizamos y volvemos a ver cómo hacemos para poder seguir operando o llevando a cabo nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, pues ese es el análisis nuestro, pero creo que podría ser muy valioso aterrizar en diferentes sectores. Nosotros que estamos en esto todos los días, ¿no? Y desde hace un buen tiempo, pues es fácil identificar sectores, llamémosle sectores no son los únicos, ojo, ¿verdad? Porque seguramente hay muchos otros que uno ni se sospecha. Pero la contratación de obra pública, no solo en el Ministerio de Comunicaciones, sino que hay otros ministerios que también contratan obra pública. La adquisición de medicinas, sin duda, es un área en la que todos tenemos la percepción, de nuevo, de que hay un espacio muy grande para la corrupción, por la discrecionalidad de la que hablábamos, ¿no? ¿A quién? ¿Qué características? Si la tableta viene cubierta, recubierta y todas esas cosas, ¿no? Luego, el nepotismo, sin duda también es otra área. Yo no sé a cuánto podría ascender. Tristemente no tenemos un dato real de cuántos empleados tiene el Estado, por ejemplo. Y recuerdo que fue Jimmy Morales el que propuso hacer uno y al final no sé si se hizo. Y si se hizo, no sé si lo sacó o no. No sé si se pagó y nunca se hizo, que también podría ser posible. Sí. Pero el nepotismo, la contratación, el amiguismo, el compadrazgo. Vamos a ver. Sin duda, sindicalismo estatal es un área enorme para todo el tema laboral y para el espacio, la corrupción, ¿verdad? De servicio civil, ¿verdad? Todo el tema de contrataciones y de servicios civil. La legislación es bastante rígida, ¿verdad? También para el sector privado, pero ministros que no pueden despedir a personal porque al rato la Oficina Nacional de Servicio Civil los recontrata porque, ¿verdad? O que hay jueces que los reinstalan. O jueces que los reinstalan. Sí, el sindicalismo es un fenómeno también cabalmente del tema laboral, ¿verdad? Dentro del sector público. Yo creo que eso es un lugar donde también tendríamos que ver cómo podemos generar mecanismos que se asemejen más al mercado, donde se remunere a las personas por su mérito, por su desempeño, y donde se pueda tener mayor agilidad en la contratación y el despido. Sí, así. Bueno, yo quería también ir un poco más allá de la obra, del libro y del tema de corrupción, que obviamente es el
es el tema que nos ocupa, pero también hablar del papel del Instituto Fe y Libertad. ¿Qué papel le corresponde? ¿Qué puede hacer en el campo del análisis y la investigación política? Bueno, el Instituto Fe y Libertad es un think tank, se diría en Estados Unidos, trabajamos ideas. Hay personas que nos dicen, bueno, ¿por qué trabajar en el mercado de las ideas cuando hay tanta necesidad en Guatemala? Pero la verdad es que nosotros entendemos que las ideas son las que luego provocan políticas públicas y generan diferentes actividades. Como think tank no nos metemos en tema de coyuntura, realmente es poco lo que hacemos en temas coyunturales. Sí que colaboramos con otras organizaciones que tienen más activismo, pero nosotros nos hemos dado un poco a la tarea de promover discusiones y de generar bibliografía en la revista Fe y Libertad y libros, publicación de libros, que nos faciliten tener discusiones sanas. Y queremos y hemos tratado de estimular un debate así un poco más sosegado, donde las personas pueden llegar y hablar y encontrarse con personas que no necesariamente piensan igual que ellas, que ese es otro factor que hemos identificado en Guatemala, y donde se pueden hablar también temas de fe y de libertad, que también es una combinación poco común, ¿verdad? Y por eso, pues, nos hemos circunscrito, digamos, a estas actividades más de publicaciones y de organizar seminarios, conferencias, etc. Siempre con un espíritu de diálogo abierto, ¿no? Diálogo abierto, sí, estamos tratando de fomentar ese diálogo abierto. Nos hemos dado cuenta en diferentes círculos como que nos hemos encerrado mucho con la gente que piensa como nosotros y no podemos ya dialogar con otras personas. Bueno, en las redes sociales hay una polarización muy grande y el debate muy enconado. Hemos relegado, hay personas que quieren como relegar la parte de la religión, ¿verdad? Y dejarla fuera de toda discusión. Nosotros creemos que hay espacios para hablar de libertad en todos estos ámbitos. Ahora, ya que Marcos se salió de esta discusión alrededor del libro o del tema del libro, desde una perspectiva de ideas, no, ya sabemos de que la coyuntura no, pero ayer estaba viendo el discurso a la nación del presidente Nayib Bukele y me preguntaba si tienes alguna visión desde la libertad económica. Probablemente no vamos a hablar de corrupción porque ahí no se puede saber nada, ahí no se sabe nada que el presidente no quiera que se sepa, no se sabe si hay o no, pero de la actividad económica, por ejemplo, o de la libertad económica, ¿cómo ves a El Salvador? Sí, no soy experta, no he seguido muy de cerca a El Salvador. Mis percepciones son las mismas tuyas de que es un régimen bastante autoritario, digamos. Y hermético. Y hermético. En infraestructura aparentemente están mejor, pero no sabemos a ciencia cierta, y desde el punto de vista de libertad de expresión ha habido problemas que yo me he enterado también entonces la verdad es que no sabría decir más que eso. La libertad aparenta estar siendo limitada en El Salvador. ¿Y la fe? Eso no sé. En Nicaragua definitivamente hay persecución religiosa. Por supuesto. Muy severa, y le ponemos muy poca atención. Pero de El Salvador sale menos información. Sí, y ahora va a salir menos porque ya dijo el presidente que va a limitar la posibilidad de acceso de organizaciones internacionales. O en todo caso, pueden venir pero pagan 30%. Sí, les puso un impuesto. Un impuesto, sí. Sí, Yo creo que es importante, como bien decías, las ideas importan, sí, porque eventualmente si se siguen, si no hay improvisación, pues si se siguen las ideas,
tienen consecuencias reales para millones de ciudadanos de cada país. Por supuesto. Y entonces, por eso es que me preguntaba yo, ¿cómo se mira Bukele? Nosotros podemos tener una visión desde fuera. Ya sabemos que desde adentro es ampliamente popular. No sabemos hasta cuándo, porque eso para pasando. Pero nosotros, al contrario, tenemos un régimen que intenta hacer el opuesto a Bukele, ¿o no? Intenta hacer. Sí, digamos. Y estamos peor. Entonces, Yo creo que ahí también el caso de Bukele es interesante para discutir este tema de la corrupción porque a ver, miremos. Yo pienso que al día de hoy claramente la popularidad de Bukele tanto domésticamente como a nivel internacional descansa sobre el éxito palpable que tuvo al controlar la situación de inseguridad que existía en El Salvador. Yo creo que eso es innegable, sí la controló. O sea, tuvo éxito o ha tenido éxito hasta el momento. No sé si en el largo plazo será así, pero hasta el momento tuvo éxito y resolvió, digamos que un problema enorme que tenía la gente en El Salvador. Es totalmente entendible que los salvadoreños en su gran mayoría se sientan agradecidos porque creo que no era fácil que te estuvieran extorsionando todas las semanas, que mataran a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos. O sea, estaban en una situación complicada. Yo creo que ahí está el tema nuevamente de por qué cuando conseguir resultados, el tema de la corrupción o la discusión tal vez ya no importa tanto, porque yo creo que le puedes preguntar a cualquier salvadoreño y le decís, mira, es que fíjate que Bukele para lograr eso se robó como $2 millones. Bueno, pues qué bueno. O sea, yo no creo que les importe, la verdad. O sea, se hace menor realmente ese sentimiento de que la corrupción es el peor de los males cuando realmente estás teniendo un resultado tangible que la gente lo siente en su forma de vivir. Y yo creo que en el caso de la inseguridad probablemente es también por lo cual Bukele fue muy exitoso y cada vez más políticos quieren tratar de copiar de cierta forma su retórica y su modelo. Y es que ese es el tema más fundamental para cualquier persona. Una persona quiere sentirse segura de que su integridad física va a estar protegida, que no va a tener, que puede salir a la calle y no tiene que tener miedo de que vaya a llegar una banda de mareros a hacer un tiroteo y que en una de esas le pegue una bala perdida o que vayan a extorsionar tu tienda o tu negocio. Entonces yo creo que visto desde esa óptica, Bukele es un buen ejemplo de por qué el resultado creo que es lo que importa a veces, aunque venga por medios cuestionables, pero en temas de percepción así es. O sea que la eficiencia supera la preocupación por la corrupción. Yo, chapado a la antigua, si se quiere decir, estoy consciente de que las nuevas generaciones son mucho más pragmáticas, ven las cosas como les dice, y con toda razón. Pero yo me resisto a aceptar que el fin justifica los medios. Exacto, es lo que yo iba a decir. Yo también, como el más viejo aquí, y yo creo que eso tiene también mucho que ver con la ética, ¿no? Sí. El fin no justifica los medios. Y entonces ahí la pregunta muy interesante para otra ocasión. ¿La ética ha mutado a raíz de la falta de entregar resultados a la velocidad que se esperan en las democracias? Y peligroso, ¿no? Yo creo que sí. O sea, yo creo que no es broma ni es alarmista decir que en todo el mundo se está viendo digamos, cada vez más la juventud no aprecia o no ve tanto digamos, el tema de la democracia y las instituciones realmente ya no lo valora tanto como se valoraba antes. Yo creo que tiene que ver con dos cosas principalmente. La primera de ellas, que es clarísima, es que nuestras nuevas generaciones no vivieron, o al menos, digamos, en el mundo occidental, no vivieron la guerra. Entonces, realmente no tenemos una percepción. O sea, tenemos los libros de historia, tenés películas, tenés series documentales, pero eso nunca va a ser lo mismo que vivir lo que se vivió en ese entonces. Entonces, digamos, no se tiene eso. Y segundo, que sí es cierto que para bastante gente joven en todo este mundo occidental, las instituciones y el mundo que se creó a raíz de eso en muchas instancias siente que le falló. Porque ya no es lo mismo, ya es difícil encontrar trabajo, es difícil tener una casa, es difícil formar una familia. Entonces, creo que
yo no lo estoy tratando de justificar, yo solo estoy tratando de decir que creo yo que sí es una respuesta, no sé si natural, pero al menos es esperable de que ya se desestime, digamos, en mayor medida todos los valores democráticos de instituciones fuertes, digamos, la limitación del poder y todo ese tipo de cosas, pero y creo que sí, claramente es algo que está pasando en todo el mundo. Sí, ¿no? Además, lo que tú dices es un poco la historia de la humanidad. O sea, siempre van pasando las generaciones y llegamos a una generación que ya no se acuerda de lo que pasó 3 generaciones atrás. Entonces, ¿qué sucede? Pues que volvemos a tropezar en la misma piedra. Y eso siempre ha sido así y lamentablemente continuará siendo así. Yo también creo, aunque sigo pensando que el fin no justifica los medios, pero yo estoy bastante seguro, aunque no me puedo meter en la piel de un salvadoreño, pero si yo vivo en una situación en la que me pueden matar impunemente, que es lo que pasaba en El Salvador, pues probablemente yo también, al menos en una primera ocasión, yo hubiese votado por él. Creo que Por sí. supuesto. O sea, es que es muy fácil desde fuera decir, no, es que esta situación está mal. Claro, pero es que no vivimos en ese contexto concreto. Yo quisiera comentar un poco las ideas. Yo creo que en la juventud también hay tal vez una confusión de temas como democracia, república. ¿Qué es cuando nosotros hablamos de un gobierno limitado con funciones muy precisas, con reglas claras del juego, que se enmarca, digamos, con una constitución? Tal vez algunas personas piensan que eso es democrático. Y como, ¿verdad? O que la democracia, que es el sistema simplemente electoral, es el que tenía que proveer todas estas condiciones que no se dieron. O sea, que los elementos que nos hacen falta quizás no están en función de la posibilidad o no de elegir a funcionarios públicos. Entonces yo creo que también la tergiversación de la palabra democracia ha hecho que haya una erosión y una pérdida en el valor que le asignamos a las instituciones que sí queremos preservar. Claro. Que son, pues, básicamente el Estado de Derecho, lo que las instituciones republicanas. Aquí, las instituciones republicanas, sí. Ahorita Sí. se me ocurrió un parangón, probablemente no el más feliz, pero cuando lo que dices es absolutamente cierto. Y lo viven haciendo los políticos, sobre todo. Que lo hagamos, lo que necesitamos fuera, pues no tendría tanta relevancia. Pero los políticos ahora hablan de la democracia y de que el sistema democrático de gobierno. A ver, eso es novedoso para mí porque yo tengo otra idea de gobierno. Y la república es un término secundario, cuando debería ser absolutamente al revés. Y no pude dejar de pensar en algo porque pensé en un artículo que publiqué hace algún tiempo. Ustedes tienen en mente el famoso cuadro de Andy Warhol de Mao Zedong, ¿verdad? Sí. Hay varias copias y una de ellas está colgada en el MoMA, creo yo, y otra en el Tate. O sea, en instituciones de primer orden del arte. ¿Ustedes creen que sería posible, por ejemplo, una de Hitler? ¡Imposible! Sí, ¿no? Hitler fue un asesino. Mao también, mucho más probablemente. Bastante más. Y entonces, algo pasó en algún momento o a lo largo de ya probablemente siglos, en donde el concepto de democracia, que es bueno, y Guatemala elige a sus dignatarios democráticamente, pero el sistema es republicano. Y entonces ha habido como un gaslighting, perdón por el anglicismo, de que esto es lo que tenemos que ponerle atención. Esto no importa tanto. Y es al revés. Pero hablando de ideas, la república es el sistema de gobierno que tenemos en Guatemala. O sea, Sí. se lee la Constitución y ahí lo dice claramente. Pero todos, o la mayoría dicen que vivimos en democracia. No, vivimos en república. Qué curioso, ¿no? Sí, la verdad. Hablando de eso un poco, porque yo tengo mi teoría que no me quiero poner el gorrito de papel aluminio, pero en corrupción, ¿hay alguna
forma de determinar, o ustedes llegaron a alguna conclusión, si tiene o si pasa más por un lado que en otro del espectro ideológico? Bueno, mi instinto, aunque los econometristas tendrían mucha cautela en decirlo Seguro. así, pero mi instinto sí, efectivamente, entre más grande es el gobierno, entre más atribuciones tiene, entre más poder maneja el gobierno, más corrupción. Entonces, mi instinto es que los países socialistas o con regímenes totalitarios tienden a ser más corruptos. No sé si eso es medible. Yo creo que mis coautores me regañarían un poco por concluirlo así, pero es que me hace mucho sentido con los resultados que arroja el estudio. Pues así podemos decir que a mayor libertad, menos corrupción, pues me imagino yo que los regímenes más cerrados tienden a ser más corruptos. Te lo resumo con una frase que todos conocemos. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, Lord Acton. Así es. Sí. Sí. Y me parece muy curioso lo que tú has dicho. Me recuerda, yo estuve hace unos años, reseñé un libro de un historiador español que su libro era un alegato a favor de la monarquía. España es uno de los pocos países que todavía tiene una monarquía. Nosotros denominamos a nuestra monarquía una monarquía parlamentaria. Pero este historiador decía, y no le faltaba para nada razón, dice, no, nosotros lo que tenemos es una monarquía republicana. Porque la monarquía en España, bueno, tiene unas razones de ser que ahora aquí no vienen al caso, pero dice, pero no, nuestra forma es una monarquía republicana. Y efectivamente, así es. Porque hay una república funcional. Sí, realmente. ¿Sí? Lo importante son los límites al poder, creo yo, ¿verdad? Sí. A nivel constitucional, ¿verdad? Los límites al poder a nivel constitucional y que se hagan valer en la práctica. También. No, sí, yo creo que y uniendo esto con la discusión que teníamos hace un momento, creo que definitivamente por eso es que todo el tema de la educación, las ideas importa, porque si bien tal vez mi generación no vivió todo eso, pues hay sabiduría en el conocimiento de las cosas que sucedieron anteriormente. Y yo creo que en este caso específico, una de ellas justamente es el tema de limitar el poder y de no dejarse llevar por cualquier medio para conseguir un fin. Porque, a ver, también hay una cosa que es cierta. El fin no justifica los medios, porque también el hecho de que tomes cualquier medio para conseguir un fin te va a causar problemas en el futuro. Eso no, o sea, no es ni siquiera, o sea, viéndolo desde un punto de vista ahí sí que tal vez más pragmático, ni siquiera es una estrategia inteligente para abordar algún objetivo, porque te va a generar problemas eventualmente. Entonces sí tenés que preocuparte mucho por los medios con los cuales tú estás alcanzando algo y creo que justamente eso se hace a través primero de que gente estudiada se involucre en estos temas y pues por supuesto que existan insumos para que esta gente se eduque, pero definitivamente desde las ideas nace todo. Precisamente la función de la educación y por eso yo insisto tanto en el valor y en la importancia de los libros y la lectura. Sí, totalmente. Ahora voy a sonar de tu generación, no de la mía, pero hay un meme fantástico, estoy seguro que lo han visto y si no, pues le saldrá en el algoritmo, que hay una protesta de un lado y una línea policial, ya saben, con los cascos, con el escudo, y se está protestando la chica que quiere más Estado, ¿verdad? Ya está. Y está el policía tirándole gas, pimienta, dice, el policía dándole más Estado. Eso para mí resume un Estado pequeño, porque los que no entienden, no entienden. Y hay unos que no entienden, diría un abogado del foro. Un Estado pequeño no es débil, no debe ser débil. El Estado de Guatemala, no sé si es demasiado grande, pero lo que no es eficaz. Lo que no es ágil, como ustedes decían. ¿Y lo vamos a hacer ágil con el tamaño que tiene? No. Lo vamos a hacer más ágil reduciéndolo, pero ágil y fuerte. Certeza de castigo. El Ministerio Público
ha alcanzado una métrica, digamos, importante, que es tener presencia en los 340 municipios del país. Digamos, claro, el Estado tiene que llegar a donde no llega. Sí, tiene que haber cobertura. Pero eso lo hace eficaz. Es grande. ¿Pero es eficaz? No. ¿Es fuerte? Bueno, fuerte y firme dicen, pero no está siendo eficaz. Entonces, si esa institución pública la extrapolamos al Estado en su conjunto, es lo mismo. Amén de que ni siquiera llega a todos lados. O sea, debiera tener presencia, sí. Pequeño no significa que no esté en determinadas partes y en otras sí. Es que esté en todos lados, pero que sus funciones estén limitadas. No, y creo que justamente ahí sí que los liberales guatemaltecos han sido quienes han liderado por mucho tiempo esa batalla por reducir el tamaño del Estado, que creo que es muy positivo y es una que hay que seguir dando. Pero también es curioso porque dentro de ese mismo, digamos, grupo, a veces cuando hablas de Estado fuerte es un poco como, no, agua, ¿va? Pero yo creo que por eso es importante discutir cuál es la diferencia. O sea, un Estado fuerte no necesariamente queremos decir que tiene que ser un Estado autoritario y un Estado totalitario. O sea, simplemente... A muchos de esos grupos que dicen que no quieren un Estado fuerte, miran a El Salvador y le aplauden. Sí, pues también, eso también. Bueno, pero eso sí son incongruencias varias de algunas personas muy puntuales, creo. Pero, digamos, es bueno, creo yo, entender la diferencia entre tener un Estado, creo que tener un Estado fuerte sí es deseable, sí es algo deseable. Efectivo. Sí, tal vez efectivo más que fuerte, realmente. Probablemente tenemos que mutar hacia ese concepto. Yo creo que estoy de acuerdo porque fuerte suena un poquito como como autoritario. Siempre sin olvidar los famosos. Se ve que aquí en la mesa somos minarquistas, pero tenemos amigos anarcocapitalistas. Bueno, tampoco llegaría a ese punto, pero sí creo en la autoridad del Estado, la verdad. En análisis de las decisiones públicas a veces se habla de demosclerosis, que es como la enfermedad del sistema burocrático y un poco de la inefectividad viene del exceso de reglamentaciones, de procedimientos engorrosos, de una burocratización extrema. Entonces, parte de lo que tú decías, bueno, quieres estar presente, pero quieres ser eficaz, ¿verdad? Eficiente. Entonces, un poco va por el analizar todos esos procesos que tenemos y tratar de salirnos un poco del modelo del Estado burocrático. Yo, ahorita, escuchando eso, ser pequeño y ágil, sigo siendo pequeño, pero ya no soy tan ágil. ¿Por qué? Porque estoy más gordo. Antes, cuando estaba más fit, era más ágil. ¿Ya? Es lo mismo se aplica al Estado. Sí, yo creo que a mí siempre me gusta explicar, o me gustan mucho las explicaciones de estos temas cuando las hacen, digamos, poniendo el paralelismo con el fútbol. Yo creo que si lo comparamos con el fútbol sería un poco como tú tenés la cancha donde se juega el juego. En la cancha pues, es un terreno, digamos, delimitado. Hay límites en la cancha, hay reglas en el juego que se cumplen. No puedes jugar con la pelota fuera de la cancha. Sí, exactamente, digamos, o sea, está la cancha que delimita el espacio y las reglas. Y es lo mismo que, digamos, podría ser un país o un estado. Imaginémonos cómo sería el fútbol si le pusieran una regla al defensa de que, mira, vos defensa, lateral izquierdo, no podés pasar de medio campo y te tenés que meter específicamente en estos, digamos, 5 metros que están en el terreno de juego. Y el delantero no puede pasar tampoco para abajo el medio campo y tiene que estar en esta esquina durante 25 minutos. O sea, ya cuando lo vas viendo así, primero el fútbol se volvería sumamente aburrido y soporífero de ver y sería básicamente, pues sería muy difícil jugarlo. Yo creo que con las leyes sucede exactamente lo mismo. A veces se hacen de una forma tan rígida y tan puntual y poniendo cada detallito cuando lo que necesitas es primero, una autoridad, que en este caso en el fútbol sería el árbitro, que sea lo suficientemente fuerte como para hacer cumplir el reglamento, pero también un reglamento que dé espacio a que los individuos hagan lo que tienen que hacer para resolver sus problemas y digamos, tengan su habilidad para hacerlo. Fantástico lo que acaba de decir, fantástico. ¿Haces eso o sos como el Barça y le pagas árbitros? Bueno, también. No sé si aquí es del Barça, pero... También en el deporte hay corrupción. Por supuesto. Sí. Vaya si no. Desde luego. Pregúntenle a la Juve, si no. Yo leí un artículo hace un artículo que, bueno, hoy sería políticamente incorrecto, que se llamaba El béisbol chino.
y era un béisbol en el cual los jugadores podían, ya con la pelota en juego, es decir, el bateador ya había bateado la pelota, el jugador en primera base podía levantar la primera base y salir corriendo. Entonces, Muy buena. los que batean no saben hacia dónde tienen que correr. Y un poco eso también ocurre con las reglas del juego, que son tan indefinidas y tan imprecisas, o que las cambiamos a medio camino, ¿verdad? Que eso también nos pasa en nuestros países, que hay mucho cambio de reglas, ¿verdad? Cambiamos de régimen político y cambian todas las reglas. Eso también es parte del Estado burócrata. Ahora que mencionas cambio de reglas, no puedo dejar de pensar en aquel 2016 en donde se modificó la ley electoral, la ley del Ministerio Público, y se me olvida otra importante. Bueno, por supuesto, la ley del Congreso, ley orgánica del organismo legislativo. Pero se hicieron esos cambios porque eran importantes, aprobados, casi que mandados con instrucciones en inglés por la CICIG y otras embajadas, y ahora se quieren hacer los cambios de regreso. Los mismos actores, básicamente. Reglas claras, por Dios. A ver, es bueno, no estamos saliendo del tema, pero es bueno que un presidente no pueda remover a un fiscal general por cualquier cosa, ¿no? Por un capricho. Es bueno. Sí. Lo hicieron de una manera terrible porque les interesaba puntualmente proteger a una persona. Ahora se pagan las consecuencias. Pero sí es bueno que esté limitado eso, ¿no? Sí. No hacer lo imposible, pero limitado. A ver, limitar el poder. La Constitución, tristemente, en ese caso, no delimitó bien el poder presidencial. Habla solo de causa justificada y los fiscales anteriores, todos casi sin excepción, salieron porque, yo le encontré una causa, ¿no? Entonces, leyes las que, a ver, de nuevo regresando a mi cancha, ¿no? La ley debe ser general, abstracta e impersonal. Exacto. Y entonces cuando hacemos leyes casuísticas y leyes, y sobre todo frecuentemente, no solo casuísticas, sino que frecuentemente, pues aquí no hay quien viva, como dirían en España, ¿no? Sí, la famosa serie. Sí. La corrupción tiene que venir en español, otro español, a decirnos lo que pues, la verdad que conocemos, a veces no la tenemos presente. La corrupción permea todos los ámbitos. Totalmente, sí, la permea. De la sociedad. Exacto. Y perdona, no. De la sociedad, porque nos enfocamos mucho en el poder político. Por supuesto. Y voy a regresar al ámbito de la ética. Corrupción. A ver, corrupción también es meterse en contravía. Solo es una cuadra. Corrupción es, a ver, no decirle al policía, no me ponga la multa, mira aquí para las agüitas. ¿O no? Y cuando vemos por eso la pregunta aquella de que si en el poder se hacen corruptos o no, o se atraen a cierto tipo, como la luz ultravioleta que atrae a cierto tipo de bichos. La sociedad guatemalteca es corrupta. Qué feo decirlo, tú no lo puedes decir, pero yo sí. La sociedad guatemalteca es corrupta. Si es porque vemos que el que no tranza no avanza, porque vemos que el que tranza sí avanza y no tiene consecuencias también, porque si avanzara, pero alguien le pone un alto y se va al bote y cumple su condena, ya no, pero avanza. Ahí están afuera, todos. Yo creo que regresamos un poco al tema estructural, porque, a ver, digamos, poniendo el ejemplo justamente que mencionabas del policía, y creo que, Carol, tú mencionaste al principio algo muy similar, y es que a veces realmente, es más fácil. Visto desde un punto de vista incluso económico, es de más beneficio para ambas partes resolver el problema a través de la corrupción. O sea, para mí, imagínate, y esto es algo que le ha pasado seguro a cientos y miles de personas todas las semanas en Guatemala, y es que vas manejando bolo, por ejemplo. A mí no. Vas manejando, te echaste tus tragos y en una de esas te fuiste a empotrar a una banqueta o diste vuelta como el diputado. Ajá. O digamos, por ejemplo. Sí. Para ti es de mayor, porque te pueden llevar preso, vas a tener que ir a tribunales, le vas a tener que pagar un abogado, te vas a tardar más en arreglar el carro si es que todavía lo puedes arreglar, te va a salir carísima la travesura, o
le podés dar sus 3,000 pesos al policía, que al policía no le caen mal sus 3,000 pesos porque igual no gana muy bien. Y si no te saca la mordida, pues él no gana nada llevándote a torre de tribunales. Entonces, pues es más, o sea, visto desde un punto de vista económico, es más beneficioso hacer la transacción. Sí. Que es corrupción, por supuesto que es corrupción. Seguro. Pero, digamos, o sea, al final creo que hay que tratar de, y por supuesto no sé cuál es la solución, ni sé cuál es la manera de hacerlo, pero creo que en la medida de lo posible siempre se tiene que tratar de apelar justamente a los incentivos que tiene la gente. Y en este caso el incentivo es claro, el incentivo es por supuesto que te voy a dar la mordida, porque es mejor para ti y es mejor para mí. Sí, y volvemos a lo que decíamos al principio. Yo sigo sin pensar, o sea, sigo pensando que un guatemalteco no es más corrupto por naturaleza que un sueco. Claro. Y lo vemos, como lo decías tú, Carol, unos guatemaltecos o unos españoles que estén viviendo en Suecia, ahí el sistema funciona. O al menos funciona de manera diferente y no tan mala como, por ejemplo, aquí o en otros países. Y entonces se atiene a lo que dice. Ustedes no vieron... Yo estoy de acuerdo con Marcos. Ustedes no vieron, no es Suecia, es Noruega, pero hubo una serie muy simpática e ilustrativa, no sé si todavía está disponible, que se llamaba Lilyhammer, ¿no? No, Era de un mafioso italiano, o sea, de Nueva York, qué raro los italianos. sí, el prototipo, ¿verdad? Esos son otros, mira, le estás echando penca a los españoles, pero los italianos son los latinos de Europa. Dicen. Y se va por una cuestión que no quiero arruinarle por si no han visto la serie, y para en Lillehammer, Norway, ¿va? Él le dice Lilyhammer. Hubo unas olimpiadas. Exactamente, por eso es que él se va ahí, porque lo tenía en la mente. Y encuentra, puede ser de todo, porque como nadie hace nada, eres el rey. O sea, nadie sabe estafar, nadie sabe. Entonces, el Estado funciona en esos países, sí, pero les falta la chispa que nosotros tenemos para cacharlos. Son dos teorías distintas, ¿no? La cultura o los incentivos y la estructura. Yo me inclino más por incentivos y estructura, pero sí hay bastante literatura sobre cultura. Sí. Yo no sé si es off topic el asunto, pero sí, hablando un poco de public choice, pero también si se vale el game theory, ¿cómo? Yo creo que se debería, no sé, podríamos aplicar la teoría de Nash para resolver el tema de corrupción. Todos tenemos que cambiar. O sea, si yo cambio, yo puedo ser ético. ¿Sí? Soy ético, yo nunca me meto en contravía. Yo hago la cola, la hago, me cae re mal, pero la hago. Hay que hacerla. ¿Verdad? Pero si yo solo cambio individualmente mi forma de hacer, no cambia nada. Claro. Tenemos que ser todos. Y ahí tengo un pequeño conflicto con mi individualismo. Creo que el colectivismo ahí tiene un punto. Tenemos que ser todos. Es que hay decisiones que no dependen solo de ti. Claro. Y esos son lo que estos modelos ejemplifican, ¿verdad? El dilema del prisionero sí se ha utilizado para explicar un poco el tema de corrupción, porque ahí el resultado no depende solo de lo que tú hagas, sino de lo que hagas en los demás. Por supuesto. Entonces, y muchos de estos problemas de corrupción ocurren cabalmente en esos escenarios donde hay una serie de actores que todos inciden, digamos, en el resultado final. Pero efectivamente ahí se alinean mal los incentivos y tu incentivo es a no cooperar, que sería, ¿verdad? Caer en la corrupción porque es lo que se te adecua. Y vamos un poco a lo que tú decías sobre bueno, el costo-beneficio, ¿verdad? Tú haces un costo-beneficio si te embarrancas y si le pagas mordida al policía. Bueno, esto es lo que me sale mejor en este momento. Y tenemos como que diseñar reglas del juego que tomen en cuenta cuáles van a ser los incentivos sobre los actores en un momento dado. Sí, y mira, y es complicado porque sí es cierto que estos son cosas que, y tú lo mencionabas bien, digamos que podrían ser como dos vertientes, pero yo más me inclino a pensar que es una combinación, casi que cierta simbiosis entre la cultura y que van formando los incentivos, pero los incentivos también van formando la cultura. O sea, es un tema complejo, claramente, y que se va, digamos, tal vez los resultados se van viendo con el tiempo. O
sea, no, tampoco creo que sea algo que sea de un momento para otro. La trampa del argumento de cultural es que no tenemos remedio. Un poco, ¿verdad? O sea, si los latinos somos así, si los italianos, si los guatemaltecos somos así, pues no tenemos remedio, así somos, ¿verdad? O es parte de nuestra cultura, vivamos con ello, que es un poco la trampa. En cambio, los incentivos y las estructuras sí que las puedes cambiar. Las reglas del juego no las hemos dado nosotros mismos, las tendríamos que poder mejorar, ¿verdad? Yo leí un libro hace mucho tiempo que se llamaba Underdevelopment is a State of Mind, y un poco como que el subdesarrollo era nuestra culpa y nuestra condena casi, ¿verdad? Era un poco la conclusión, porque no tenía, culturalmente, ¿verdad? Éramos haraganes, nos gusta estar así en la hamaca, asoleándonos, y no teníamos mucho potencial de prosperar. Eso es un poco... encasilla y limita la posibilidad. Limita, sí, es colectivizante en el mal sentido. Sí, sí, es cierto. Sí. Queda claro, bueno, a mí me queda claro que el abordaje hacia tratar de limitar, yo no soy tan optimista de que erradicar, porque eso es para los políticos en campaña. Sí, totalmente. Pero limitar la corrupción vía limitar los espacios en donde la corrupción es posible, ese es el goal. Pasa por reglas claras, poder limitado, mayor libertad económica, porque, verdad como la hostia, los países en donde más libertad económica hay tienen menos índices de corrupción o percepción de corrupción. Y por supuesto, certeza de castigo. Totalmente. Y perdón, yo no veo a las actuales autoridades caminando en esa línea, en ninguna de ellas. ¿Cerrando espacios de corrupción? No, contrario, quieren ampliar los programas que el gobierno va a hacer y esos programas requieren compras de fertilizantes, de cosas y bueno, pues ahí la tenemos pues. Sí. Y hay otra cosa que mencionaste hace un rato, yo no tuve la oportunidad de decirme lo que estoy muy de acuerdo contigo, y es que, por supuesto, está el tema estructural, que es difícil, digamos, de combatir siendo solo una persona que llega a algún puesto público, pero yo sí creo definitivamente, o no quisiera dejar de creer, que también hay un tema de ética a nivel individual de las personas que ocupan esos puestos, porque yo creo que una de las cosas que notoriamente se ha perdido en Guatemala, no sé si en algún momento la tuvimos, creo que sí, pero la lógica del funcionario o la persona que llega al Congreso, que llega a trabajar al Ejecutivo, no es la de servir. O sea, yo creo que a la gente que llega a esos espacios de poder se le olvidó que el objetivo principal de todo eso es servir a tu país, no es servirte. Y yo creo que eso es algo, es algo complejo, pero creo que definitivamente es algo que se combate con gente pues educada y con ciertos valores entrando al terreno de la política, que es algo que, honestamente, y Ale, esto no me dejarás mentir, que lo hemos dicho en este espacio unas 300 millones de veces. Yo te dejo mentir las veces y caras, ese es el problema tuyo. Sí, 300 millones de veces que en Guatemala, tristemente, digamos, toda esa, llamémosla élite intelectual, educada, dejó la política, se apartó totalmente de la política, y en mucha consecuencia de todos estos temas de corrupción, la inoperancia, creo yo que son consecuencia directa de eso. Al final, la nobleza obliga, dicen por ahí, y eso es algo que en Guatemala definitivamente perdimos. Así es, cuando ves que le echan la culpa a determinada organización de gremiales empresariales, para no mencionar nombres, de todos los males que hay en la política y la corrupción, cuando ves que hace años dejaron sus representantes o miembros de estar en el ámbito político, y entonces, ¿quiénes son los corruptos? Sí, lo que pasa es que no lo ven, ¿verdad? Porque es un bonito lema de campaña. No, de hecho, hablando de chivos expiatorios, ese es el chivo expiatorio por excelencia en Guatemala, es el CACIF, digámoslo como es. Hay un chiste que no voy a contar porque es un poquito fuera de tono, ¿verdad? Pero después del programa. Después te lo cuento. Pero, a ver,
Antes los comunistas iban a protestar enfrente de la embajada gringa. Cualquier cosa. Ahora van a protestar enfrente del CACIF. Sí. ¿Verdad? Y ninguno de los dos tuvo la culpa necesariamente de lo que pasa. Así es. Le echan la culpa de los males a todos. Y siempre es alguien más. Nunca ellos. Sí, por Nunca ellos. ¿Verdad? Esa también es corrupción. Esa es corrupción del alma. No, lo que tú decías antes también, que siempre volvemos a ese mismo tema porque es básico y es la cuestión de la educación. Yo no sé aquí en Guatemala cómo es, pero bueno, yo en España, uno de los grandísimos problemas que tenemos es que la educación no es una política de Estado. Entonces, se van sucediendo los gobiernos y cambia totalmente la ley de educación. Y eso es un problema de los más graves que hay en España. Parece que no, pero lo es, ¿no? Entonces hay que tener una cierta continuidad. ¿Qué valores enseñamos? ¿Qué principios transmitimos a la juventud? Eso es básico. Sí, porque ya están pensando que el fin justifica los medios algunos. Ya, ahí estamos. No, son mentiras. Vivimos en la época de la posverdad, entonces, y la posmoralidad. Pero yo creo que hay algunos indicios para, digamos, tener esperanza. Justo estaba leyendo la noticia, ya salió varias veces y no es en Francia en el único lugar, pero por ejemplo, en 2025, en el tiempo de Pascua, se rompió récord de gente que pues se bautizó en Francia. Digamos que a lo que veo de que creo que hay independientemente de si uno es católico, ¿no? Yo particularmente sí soy y pues por eso también me da alegría, pero creo que es un indicio de que hay muchísima juventud que está tratando de encontrar todo eso que se perdió justamente por la posmodernidad y todo ese sentimiento de vacío espiritual, está tratando de regresar a esas conexiones que son tradiciones milenarias de la humanidad. Exacto. O sea que yo creo que al menos eso es positivo. Ese es cabal lo que quiere hacer el Instituto Fe y Libertad, como rescatar lo que vale la pena preservar de nuestra tradición judeocristiana, esos valores, esos principios y hacer ver lo importante que son para el florecimiento de nuestros países, independientemente de adoptar muchas otras cosas buenas de la modernidad. Pero hay que rescatar todos estos valores. Todo siempre. Sí, y de continuo. Y desechar todo lo que venía del pasado cuando realmente eran esenciales, valores esenciales. Y entender también que hay cosas buenas, incluso podemos decir lo que sea de la época moderna, pero y particularmente con la discusión que teníamos sobre los sistemas. Y pues mira, también sí es cierto que vivimos en la época donde hay menos pobreza en la historia de la humanidad. O sea, existe, por supuesto que hay gente muy pobre, pero, o sea, es la época de más prosperidad. Pero somos relativamente libres en la mayoría de países del mundo, me atrevo a decir. ¿Sí? O sea, digamos que hay cosas positivas y cosas que sí vale la pena cuidar y mejorar. Pero te faltó el apellido a ese nombre, ¿sí? Es el periodo de la humanidad en donde menos pobreza hay gracias al capitalismo. Eso te faltó. Perdón, pero tenía que hacer el anuncio de la mano. Pues, son mentiras. Está bien. Yo creo que desde que iniciamos el programa, el episodio, pues por lo menos yo no esperaba llegar a ninguna conclusión definitiva porque esto sí da para muchísimo. Pero yo me voy con la certeza o con la reafirmación de lo que dije hace un momento. El poder tiene que ser limitado, el Estado tiene que ser pequeño y eficaz, y tiene que haber certeza de castigo, que son consustanciales una de la otra, por cierto, ¿verdad? No, una sola no sirve. No sé si tienes alguna idea final que quisieras transmitirnos. Yo agregaría a esa lista con la que estoy de acuerdo que hay que despolitizar un poco la discusión en torno a la corrupción y recurrir, digamos, a estas herramientas que reseñamos en el libro, tanto de Public Choice, el análisis económico de la política, como las herramientas econométricas para como mejorar nuestra perspectiva de temas de corrupción. Bien. Entonces,
Yo creo que yo ya dije todo lo que tenía que He decir. dicho. Sí. He dicho. No, y simplemente lo de el Estado, el poder limitado. ¿Y limitado por qué? Pues gracias a los equilibrios y los balances y los contrapesos. Eso es fundamental. República. Por cierto. República. Sí, ahí está. Estamos. Bueno, y a ustedes les agradecemos, bueno, a ustedes por estar aquí y a ustedes que nos ven, que nos escuchan, les agradecemos nuevamente su audiencia. Los invitamos a seguirnos en este podcast, Republicast, suscribirse a nuestros boletines, República Política, República Empresa, Urbe, y me tengo que aprender los nuevos, que estamos dando cada vez Se más están boletines. cocinando. Pero a todos los que saquemos, les recomendamos suscribirse. Y agradecemos nuevamente su audiencia. Hasta pronto. Presentado por GTC Mujer.